Muy buenas tardes a todos. Diputada Ingrid Krasopani Chmielewski Castro, presidenta de la mesa directiva de la 61ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de México. Presente. Jorge García, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena de la 61ª Legislatura del Congreso Local. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, presento el siguiente pronunciamiento a nombre del Grupo Parlamentario de Morena. Con su permiso, compañera presidenta. Asimismo, a la mesa directiva, a los honorables diputados, a los estimados y estimadas ciudadanas y ciudadanos, así como a los diversos medios que nos acompañan. Ya lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El funcionario debe ser siervo de la nación y tendrá que acostumbrarse a vivir en la justa medianía. El gobierno no es para hacerse ricos, el gobierno es para servir al pueblo. En un país de gente que se gana la vida día a día con un salario paupérrimo, resulta indignante y ofensivo que quienes les sirven o deberían servirle ostentan sueldos tan elevados en un país de pobres. Sí, de pobres. Y si no lo creen, vas a echar un vistazo al estudio de medición de la pobreza 2020 del Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, que informó que en México en 2020 existían 55.7 millones de personas en situación de pobreza, de una población de 126.014.024, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Población y Geografía, lo que representa el 43.9% del total de la población. Si sumamos el 23.7% de la población que es vulnerable a la pobreza, con carencias sociales, y al 8.9% vulnerables a la pobreza por ingreso, ni cuestionarlo. Mientras algunos ganan 141.70 centavos, lo que representa el salario mínimo diario, que alcanza a una persona trabajadora, hay quienes reciben muchísimo más que eso, cantidades que son una burla para el pueblo. Ante esta realidad que vive y sufre México, en 2019 se promulgó la Ley Federal de Austeridad Republicana, que en su artículo 4, fracción primera, define la austeridad republicana como una conducta republicana y política del Estado que los entes públicos, así como los poderes legislativo y judicial, las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias y los órganos constitucionales autónomos están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico. Para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, en pocas palabras, compañeros y compañeras, un valor fundamental y principio orientador del servidor público. Pero es más que eso, es un principio, rector del actuar y vivir de las y los servidores públicos. Implica además ser coherente y empáticos con la realidad social y repito, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Asimismo, el 19 de marzo del año en curso, se publicó en el Diario de la Federación el decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamento de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicados el 5 de noviembre de 2018. Se expide la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos, de la cual podemos resaltar que ninguna persona servidora pública puede recibir una remuneración o retribución
por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República. Aún con esta reforma del Congreso de la Unión, algunos funcionarios públicos siguen obteniendo un salario por encima del presidente de la República. Hablamos de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, INE, institución que está para servir a México y que es la encargada del desarrollo de la vida democrática de nuestro país. Según el portal del INE, ostenta una percepción neta anual de 179,052 pesos con 20 centavos, escudándose bajo el argumento de ser organismos constitucionales autónomos, entre comillas, para no sujetarse al techo presupuestario ni al tabulador salarial establecido por el presidente en la Ley de Remuneración de los Servidores Públicos. Esto significa que están ganando aproximadamente 31.6 veces más diario que el salario en promedio de un mexiquense y más de lo que percibe el presidente de la República, quien cuenta con un salario de 112,122 pesos. Que no se les olvide que sus salarios son pagados por los impuestos de las y los mexicanos, que la Ley Federal de Austeridad Republicana, en su artículo 1º, párrafo 2, establece los poderes legislativo y judicial, así como los órganos constitucionales autónomos, tomarán las acciones necesarias para dar cumplimiento a la presente ley. Es decir, por ley no están exentos de cumplir la norma. ¿Me permite, diputada? ¿Son tan amables? No deben perder de vista que el Estado no puede renunciar a su obligación constitucional de establecer y hacer cumplir las normas que procuran el equilibrio y protejan a la sociedad. El día de hoy, diputadas y diputados, quiero recordar y reafirmar que una de nuestras labores es trabajar para el desarrollo armonioso de nuestra sociedad, apegado a nuestro actuar con estricto apego a las leyes del Estado y sus instituciones. Todo esto para que impere la justicia e impulsemos la cultura de respeto al Estado de Derecho, se evoque a las ideas de libertad, de igualdad, de democracia, de garantía de los derechos y las y los ciudadanos que están insertos en nuestra Constitución. Es por esto, en el Grupo Parlamentario de Morena, apoyamos la limitación del poder y la defensa de nuestra Constitución en congruencia con nuestros ideales, porque abusar del poder en cualquiera de sus expresiones es limitar el desarrollo y bienestar de nuestro Estado, de nuestro país. Reitero, no cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución y las leyes que de ella emanan es traicionar la confianza que las y los mexiquenses han depositado en cada uno de nosotros. Por eso, desde aquí, desde esta Cámara de Diputados y Diputados, recordamos que los órganos autónomos del apego, el apego a los principios de la austeridad que están prescritos en las leyes, exijamos que estos recursos se destinen a quienes más lo necesitan. Volvamos este principio juarista básico, démosle a nuestros funcionarios públicos un sueldo digno, decoroso, pero no ostentoso, que les permita vivir en la justa medianía y no en la opulencia insultante para el pueblo mexicano. Compañeras y compañeros, la honestidad no se compra y no debe ser premiada con el dinero del pueblo. Es cuanto. Atentamente, diputado Jorge García Sánchez y la fracción parlamentaria de Morena. Muchas gracias.